34 años tenía Lisa Allen, que según su historial había empezado a fumar y a beber a los 16 años. Había luchado contra la obesidad durante la mayor parte de su vida. Llegó un momento cuando tenía 25 años en que las agencias de morosos le acechaban para cobrar los más de $10.000 que debía. Un currículum antiguo reflejaba que su trabajo de mayor duración no llegaba al año. No obstante, Lisa era una de las favoritas que se presentaba ante los investigadores hoy en día. Pero era una mujer delgada, radiante, con un tono muscular en las piernas propio de una maratonista. Parecía 10 años más joven que en las fotos de su ficha y que parecía otra persona a la que se describía en su historial. Parecía una mujer capaz de hacer más ejercicio que todos los presentes en la sala de investigación. Le preguntaron los médicos: ¿cuándo fumaste por última vez? Hace casi 4 años que no fumo, respondió Lisa. Desde ese momento, en estos últimos años he adelgazado 27 kilos y he llegado a correr una maratón. También había empezado a estudiar un máster y había comprado una casa. Un periodo lleno de acontecimientos importantes. Entre los científicos de la sala había neurólogos, psicólogos, genetistas y sociólogos. En los 3 últimos años, con los recursos de los Institutos Nacionales de Salud, habían estado supervisando no solo a Lisa, sino a más de una docena de antiguos fumadores, adictos a la comida, bebedores problemáticos, compradores compulsivos y personas con otros hábitos destructivos. Todos los participantes tenían una cosa en común: habían rehecho su vida en periodos relativamente cortos. Los investigadores estaban analizando cómo habían hecho eso para comprenderlo y poder estudiarlo. Para ello midieron los signos vitales, instalaron cámaras de video dentro de sus hogares para poder ver sus rutinas diarias, secuenciaron partes de sus ADNs y con tecnologías que le permitían ver lo que sucedía en el interior de su cráneo en tiempo real, observaron la sangre y los impulsos eléctricos fluyendo a través de los cerebros de las personas cuando estaban expuestos a tentaciones como fumar o comidas abundantes. La meta, el objetivo de estos investigadores, era descubrir cómo actúan los hábitos en el ámbito neurológico y qué es lo que hace falta para cambiarlos. Uno de los investigadores le pidió a Lisa que contara su historia de vida. Todo empezó en El Cairo, dijo ella. Esas vacaciones que me tomé habían sido fruto de una decisión precipitada. Pocos meses antes, su esposo regresó de trabajar y le dijo que iba a dejarla, porque se había enamorado de otra mujer. A Lisa le llevó mucho tiempo asimilar el hecho de que se iba a divorciar. Pasó por un periodo de duelo, luego por otro periodo de espiar obsesivamente a su marido, seguir a su novia por toda la ciudad, llamarla pasada la medianoche y colgar el teléfono. También hubo una noche donde Lisa se presentó borracha en la casa de la novia de su marido, aporreó la puerta y se puso a gritarle que iba a quemar todo el edificio. No fueron buenos tiempos para mí, dijo Lisa, pero siempre había querido ver las pirámides y todavía me quedaba crédito en mis tarjetas, así que me fui. En su primera mañana en El Cairo, la llamada a la oración de una mezquita cercana le despertó al amanecer. Su habitación estaba totalmente a oscuras. Ella, a tientas y todavía bajo los efectos del cambio horario, se puso a buscar un cigarro. Estaba tan perdida y desorientada que no se dio cuenta que había prendido no un cigarro, sino un bolígrafo, y se dio cuenta solo cuando empezó a sentir olor a plástico quemado. En ese momento toqué fondo y se me vino una ola de tristeza, explicó Lisa. Sentí como si todo lo que siempre había deseado se hubiera hecho añicos, se hubiera caído a pedazos. Ni siquiera podía prender un cigarro. Luego empecé a pensar en mi ex marido, también en lo difícil que sería encontrar otro trabajo cuando volviera y en lo desastrosa que me sentía. Empecé a llorar muy fuerte. Sentí desesperación y la necesidad de cambiar algo. Tenía que encontrar al menos una cosa que pudiera controlar. Se duchó, salió del hotel mientras iba en un taxi por las maltrechas calles del Cairo y luego por las carreteras de tierra que conducían a la Esfinge, a las pirámides de Gizeh. Por un momento dejó de autocompadecerse, pensó que necesitaba tener un objetivo en su vida, algo que conseguir. Así que mientras iba en taxi llegó a la conclusión de que regresaría a Egipto a caminar por el desierto. Sabía que era una idea loca. No estaba en forma, estaba obesa,
y no tenía dinero. No conocía el nombre del desierto que estaba viendo, ni si era posible hacer ese tipo de viaje. Pero nada de eso le importaba. Necesitaba tener algo en que enfocarse. Decidió que tendría ese objetivo en un año. Así que tuvo esos meses para prepararse. Estaba segura que debía hacer algunos sacrificios. Concretamente tendría que dejar de fumar y hacer una mejor vida alimentaria. 11 meses después hizo la travesía por el desierto en un tour organizado con vehículos con aire acondicionado y media docena más de personas. Por cierto, y para los científicos del laboratorio, los detalles de su aventura por el desierto no tenían importancia. Porque por razones que estaban empezando a comprender, ese pequeño cambio en la percepción de Lisa, ese día en el Cairo, la convicción que tenía para dejar de fumar, para conseguir su objetivo de ir por el desierto, había desencadenado una serie de cambios que acabarían afectando a todos los demás aspectos de su vida. En los 6 meses siguientes sustituyó el tabaco por correr, y eso a su vez le hizo cambiar sus hábitos alimentarios, laborales, de descanso y sueño, y empezó a ahorrar, se programaba sus días laborales, planificaba el futuro, etc. Retomó sus estudios, se compró una casa e inició una nueva relación. Al final fue invitada a participar en el estudio científico y cuando los investigadores empezaron a examinar sus imágenes del cerebro, observaron algo destacable: un conjunto de patrones neurológicos. Sus viejos hábitos habían sido reemplazados totalmente por patrones nuevos. Todavía se podían ver actividades neuronales de sus viejas conductas, pero esos impulsos habían sido desplazados por otros nuevos. Al cambiar sus hábitos, también había cambiado su cerebro. Según los científicos, no fue ni el viaje al Cairo, ni su divorcio, ni su viaje por el desierto lo que había provocado ese cambio. Fue su propósito, de empezar a cambiar uno de sus hábitos: el fumar. Todas las personas que participaban en el estudio habían pasado por procesos similares. Al concentrarse en un patrón, que era conocido como hábito principal, Lisa también había aprendido por sí sola a reprogramar las otras rutinas automáticas de su vida. No son solo las personas las que pueden hacer estos cambios individualmente. Cuando las empresas se centran en cambiar sus costumbres, enteras organizaciones pueden transformarse. Quiero mostrarle uno de sus últimos escáneres, le dijo uno de los investigadores a Lisa al final de su examen. Le mostró una imagen del interior de su cabeza en la pantalla de la computadora. Cuando vos ves comida, estas áreas, y señaló una parte del cerebro, están asociadas con los antojos y el hambre, y todavía se activan. Es decir, que tu cerebro todavía genera impulsos que lo hacen comer demasiado. Pero fíjate que en esta zona hay una nueva actividad, que es donde creemos que comienza la inhibición de la conducta anterior y tu autodisciplina. Esta actividad se ha vuelto más pronunciada en cada una de las sesiones a las que has estado asistiendo. Lisa era la favorita de los científicos porque sus escáneres cerebrales eran tan evidentes que resultaban muy útiles para crear un mapa del lugar donde residen los patrones de conducta, hábitos, en nuestra mente. Vos, Lisa, nos estás ayudando a comprender cómo se convierte una decisión en una conducta automática, le dijo el doctor. Todos los presentes sentían que estaban a punto de hacer un gran descubrimiento, y así fue finalmente. Esta mañana, al levantarte de la cama, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Te tomaste una ducha? ¿Revisaste tu correo electrónico? ¿Miraste tu celular? ¿Fuiste por un desayuno? ¿Por una dona? ¿Un café? ¿Te cepillaste los dientes antes o después de desayunar? ¿Te pusiste primero el zapato derecho o primero el izquierdo? ¿Te pusiste primero la remera? ¿Te pusiste primero el pantalón? ¿Qué le dijiste a tus hijos cuando los acompañabas a la puerta? ¿Qué camino tomaste para ir al trabajo? ¿Luego en el almuerzo comiste una ensalada o comiste hamburguesas con papas fritas? Al llegar a casa, ¿te pusiste las zapatillas deportivas o te sacaste los zapatos y te pusiste las pantuflas? ¿Tomaste agua durante el día o tomaste gaseosas o bebidas azucaradas? ¿Hiciste ejercicio en el día de hoy? ¿Qué terminaste por cenar? ¿A qué hora te vas a dormir? Toda nuestra vida, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos, escribió William James en 1892. La mayor parte de las decisiones que tomamos a diario pueden parecernos producto de nuestra forma reflexiva
de tomar decisiones, pero no es así. Son hábitos, y aunque cada hábito no tiene mucha importancia por sí mismo, con el correr del tiempo, las comidas que pedimos, lo que les decimos a nuestros hijos cada noche, si ahorramos, si gastamos, la frecuencia con la que hacemos ejercicio y el modo en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra salud, productividad, seguridad económica y felicidad. A lo largo del tiempo, muchos estudiosos han pasado gran parte de su tiempo intentando comprender por qué existen estos hábitos. Pero hace solo 3 décadas que los neurólogos, psicólogos, sociólogos y especialistas en marketing han empezado a comprender cómo actúan los hábitos y, lo más importante, cómo cambian. Así que te pregunto a vos, ¿qué hábitos estás teniendo? ¿Cuáles son tus acciones que normalmente pensás que decidís, pero en realidad son hábitos que ya tenés incorporados? Pregúntatelos y fíjate si hay alguno que querés cambiar o fíjate si hay alguno que te está haciendo daño a vos mismo. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo video. Que tengan una buena vida.